primera expresión es de agradecimiento a todos los que vinieron en una hora tan irregular como las 4 de la tarde. Queríamos un simbolismo al que me voy a referir. Aquí pronuncié el discurso a nombre de los estudiantes de Derecho en el 4º centenario del aniversario de la escuela en 1953, hace ya casi 58 años. Y fue a las 4 de la tarde. Aquí presenté el libro de la reforma del Estado que editó la universidad gracias a la decisión del rector, entonces el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y debo decir que en esa presentación del libro en este patio vino Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero aprovechar para hacer una evocación. Han hablado de la generación del medio siglo, de aquí salió. Ahí despachaba el gran maestro Mario de la Cueva, que al término de un concurso de oratoria nos invitó a los 3 finalistas, entre ellos tu padre general, a hablar de la creación de una revista que llevó por título Medio Siglo. Y de ahí surgió esa iniciativa. Aquí, por cierto, ahora que se habla de la política verdadera y de la que no lo es una anécdota poco conocida. En este patio se distinguió por primera vez con esas palabras la diferencia entre la política y la religión. Esa palabra nace aquí. Lo acaba de recordar un autor en los años 50. Y cuento por qué. Porque viene al caso. Porque cuando llegamos aquí en la mañana, frío, nos íbamos por grupitos a los lugares donde hacen sol. Y entonces los grillos eran los que pasaban de un grupo a otro. Y los políticos eran los que ganaban las elecciones. Yo no quisiera extenderme mucho. Debo decir que obviamente no preparé ningún texto porque el que habla al final le ocurre que ya lo fundamental ya lo dijeron. Yo tengo 2 ideas y los agradecimientos explícitos que voy a hacer a quienes presentaron el libro. Lo que me importa subrayar, y varios lo han tocado, fundamentalmente Lorenzo, es que yo considero que la mayor virtud de la política es la congruencia, como lo es en el artista o en el científico. Cualquiera que sean los caminos y los estilos que encuentre según las circunstancias, o cualquiera que sean los materiales y los foros con los cuales se expresa, siempre está persiguiendo los mismos objetivos. Mi generación tuvo 2 convicciones fundamentales que mantenemos todos hasta ahora. Uno, y no voy a leer los textos, entonces traía preparado este libro, centenario, 4º centenario, y aquí está el libro de la reforma del Estado, y obviamente el otro, que ha sido multicitado. Yo lo que quiero decir, que mi generación creyó en la práctica de un nacionalismo crítico, con conciencia universal, y en la transformación del legado de la Revolución Mexicana en otro horizonte histórico, desde la Segunda Posguerra Mundial. Yo he dicho en celebraciones de mis amigos, por cierto, hay 2 obituarios, 2 textos de 2 amigos de mi generación que han muerto, Javier Wimmer y Rafael Buscara, que nosotros debemos reconocer que hasta hoy nuestro esfuerzo se ha frustrado, a pesar de las luchas personales, de los éxitos, de las hazañas incluso. El país está mucho más lejos
hoy de los objetivos que nosotros perseguíamos entonces. Los textos que iba a leer, que ya es innecesario, prueban de que las ideas centrales que están en este libro son las del 53 y son las del 2000. En los tres se repite, qué bueno que lo dijo Andrés, la palabra regeneración. Es una de las cosas más notables. Yo quiero agradecer expresamente al doctor Roberto Patiño por habernos ofrecido este marco evocador y por haber leído, se lo agradezco. Me quitó muchas explicaciones, el texto completo del último llamado del libro, que no es sino el discurso que pronuncié en presencia del rector de la universidad cuando celebramos o iniciamos un ciclo de profesores universitarios sobre la refundación del país. Por eso la experiencia, la mención permanente a la Universidad Nacional. Se lo agradezco mucho. Alejandro Encinas, gran amigo mío, político pro, hombre de convicciones, le agradezco esta definición, que es un discurso y es un alegato. Me interrogó, me entrevistó periodistas de la revista de mucha circulación y me dijo, oiga, este libro ha sido una defensa. No, le digo, ha sido un arma de combate. A Alejandro le subrayo también que ha marcado el ciclo histórico liberal con toda claridad. Mis textos actuales, los más recientes, tienen que ver con la demolición de una mentira que se está construyendo. Esa mentira es que los males comienzan con los gobiernos panistas. Obviamente se han agravado, y cada uno es peor que el anterior, y este no tiene nombre. Unos hablan de los 4 años Calderón y otros hablan de los 10 años del panismo. Hay folletos que circulan, pero omiten que el neoliberalismo comenzó hace 25 años. Ese es el problema. Y que la complicidad se establece en un maravilloso libro sobre el 88, que nadie ha desmentido, en la casa de los grandes potentados. Ahí está escrito. Cuando se conviene que el PAN vote por la validación de la candidatura de Salinas, y el Baquio dice, me robaron mi programa. Esa complicidad se ha repetido de distintos modos. Se repite en el 2006. Yo le agradezco a Efigenia, la más joven, la brillante de mis amigos. Que haya recordado, y estoy vinculando las intervenciones que ha empezado por el 88. Quiero reconocer la presencia de otro conspirador, Leonel Durán, famoso antropólogo, director del Museo de las Culturas. Efectivamente nos vamos a reunir en casa de Efigenia, porque son un local grande, un local donde además tiene una especie de acueducto. Entonces, cuando empezó a ver a la gente, ¿qué es esto? Dije, es la casa de la corregidora Efigenia Martínez. Esto es nada menos que el tema que nos une a Efigenia y a mí, porque venimos de esa experiencia, es que todo este discurso de que son los 10 últimos años le quita sentido a la lucha del 88. La lucha del 88 fue una ruptura de la sociedad y de mucha clase política en contra de la implantación del neoliberalismo y del vaciamiento de la soberanía nacional. Y ganamos. De la más difícil memoria, yo estaba seguro
que solo saldrían 300 militantes del PRI. Sí, pero ganamos en las elecciones. Sí. El pueblo fue el que ganó las elecciones, pero hubo una enorme creación. Yo quisiera, no me voy a extender, reconocer a Lorenzo Meyer, un gran académico, un hombre que une en la inteligencia, la información y el gran sentido del humor, con quien también tengo formas de complicidad. Don Daniel José Villegas nos estimaba mucho a los dos y con frecuencia nos reuníamos. Lo sabes bien, Lorenzo, y hablábamos de estas cosas, de la regeneración del país. Y él me encomendó la cátedra primera de Historia de México, de Instituciones Políticas de México, del CONIC, a raíz de esas conversaciones. Bueno, le agradezco que me haya distinguido de mi tocayo. Bueno, lo que dice es cierto, pues un hombre tan raro solo aparece en los pueblos, ¿verdad? Que cuando uno se llama así, se vuelve necesariamente notorio. Yo quiero decirle a Lorenzo que la idea central habla del Estado fallido, pero hay otros análisis. Hay uno de la PIS académico que tiene 12 connotaciones, 12 causas o razones del Estado fallido. Es un estándar. Y nosotros ya llevamos 10. Hasta hace poco no teníamos la creación de un ejército paralelo, pues ya lo tenemos. La pérdida de control sobre el territorio, ya lo tenemos todo. Nos falta una o dos. Claro, la deliberación era muy riesgosa y está en mi artículo de todos, porque yo sabía de qué estaba hablando, que esto da pretexto a los grandes imperios para intervenir. Esto fue en los años 80 Naciones Unidas, donde yo estaba allá. Lo asociaron a la intervención humanitaria, al regreso a las grandes potencias. Pero yo pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy invitando a que vengan? ¿O estoy advirtiendo que quieren venir? Y luego la señora Clinton dice y nos equipara con la Colombia de hace 20 años. Y luego los Wikileaks dicen que no le den confianza al gobierno de los Estados Unidos al ejército mexicano y que es una guerra, cuando él ya ha ocurrido en toda la historia. Afganistán, podría citar 15 casos. Cuando el ejército local deja de funcionar, entra el ejército de la metrópoli. Por eso dije Estado fallido hace 3 años. Me dijeron, no, es antipatria, al contrario. Yo quiero llevar la conciencia de que esa es otra de las salidas o de las no salidas en que peligran el país, si no hay problemas. Y el último, Lorenzo, a la regresión. Ese es el tema. Todos los teóricos que han estudiado el tema de la transición, pero no solamente cuando la transición fracasa, sino cuando la transición pone por encima los temas económicos sobre las grandes transformaciones políticas. Es el caso de la Unión Soviética, de la disolución de la Unión Soviética. Cuidado. Entonces, el tema es que si no actuamos, esto se va a poner para peor. La salida armada no puede haber, sería indeseable. El ejército está, las armas están en manos del ejército de los narcos. Más de lo mismo. Con esta clase política no veo a ningún lado. Por eso hablo de la vía radical. Yo quiero decir, ¿por qué empleo en los 3 textos la palabra regeneración? ¿Y qué ha conseguido Andrés Manuel? Y esta es una coincidencia fundamental. Él habla de un rescate del país, de cambios fundamentales, de acabar con el contrapartismo, de un cambio verdadero. Y su tesis más repetida es el secuestro de la autoridad, que es en lo que persistió el día de hoy. México tiene una autoridad secuestrada, desde el exterior, desde las centrales financieras. Cada carta de intención es una capitulación, aunque no tenga naturaleza jurídica.
y por los poderes fácticos internos. Entonces, hay una subordinación de los poderes públicos, a los poderes privados y a los poderes internacionales. Y esto requiere una reversión, sí, de la estrategia política de la izquierda. Hay que encontrar un nuevo mecanismo. Nada menos que Gramsci, un nuevo autor histórico, una nueva historia política. Te lo agradezco. Yo voy a terminar diciendo que el diccionario regeneración significa darle nueva vida a algo que está deteriorado, descompuesto o degenerado. Traigo a colación la palabra clave de Ricardo Flores Magón, que arrebató esa palabra a las potencias y los ideólogos imperiales del siglo XIX, porque franceses e ingleses, cuando invadían, decían que iban a regenerar. Incluso está en el discurso de Napoleón III, cuando la invasión de México. Entonces él la rescata para un espíritu revolucionario y lo aprueba y la aplica al proceso de una verdadera revolución, del cual es la base. Ya se dijo aquí que he empleado la expresión radical porque es la solución de raíz, pero es todo lo contrario a la simulación, a la inercia, a los remiendos y a la mentira pública. Yo pienso también en un despertar ciudadano que ante todo excluye la violencia. El arma de la política es la paz. El arma de la regresión es la violencia. Por eso me preocupa tanto el aumento de la sangre en este país, que los caricaturistas de México empiezan a anunciar de un modo magistral y que es una política no ingenua del gobierno de Calderón y decretada desde el extranjero. Pero me está preocupando todavía más que los emisarios del antiguo régimen estén usando como instrumento político la violencia física y verbal para recuperar el poder. Si dejamos que ocurra lo que está pasando en Guerrero, se va a reproducir en todo el país. Y ese sí es el fin de la República. Yo quiero terminar a propósito de Flores Magón con las palabras últimas de su epistolario. No sobreviviré tal vez a mi cautiverio, pues ya estoy viejo. Pero cuando muera, mis amigos quizás inscriban en mi tumba: aquí yace un soñador. Y mis enemigos: aquí yace un loco. Pero nadie, no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas. Quiero agradecer las palabras de mis amigos y compañeros y de toda la gente que ha venido, que me ha animado y que me sigue animando a seguir en pie de lucha, como dice Henry, para cumplir lo que iniciamos. Muchas gracias.